Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que buscaremos a lo largo de estas 2 próximas horas, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, y eres bienvenido. Como siempre, para todos nosotros es un placer que hayas decidido acompañarnos. Los saludos en la parte técnica de nuestro compañero Jesús Carreras Alonso, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y también este que os habla, Miguel Blanco. Un gusto, un placer estar todos juntos. Tenemos mucho que contaros esta noche con invitados de lujo, pero antes abrimos las redes sociales, en Face y en Twitter, buscar Blanco Radio, y ahí estamos con saludos para todos y la bienvenida a los que ahora os unís, os comunicáis con nosotros a través de ese medio. Y ahora sí, sin perder más tiempo, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy, con la recomendación de que no os los perdáis. Esta semana, nuestra emisión os propone una aventura viajera. 2 temas exclusivos queremos ofreceros. Comenzaremos a la búsqueda de los otros. Esas extrañas entidades que habitan en el otro lado y que de vez en cuando pasan a nuestro mundo. Será apasionante. Y seguiremos viaje hasta el norte a la búsqueda de un pueblo mágico y misterioso, los Inuits. 2 horas repletas de sensaciones te esperan y nuestro único deseo es que disfrutes en nuestra compañía. Estas son nuestras intenciones hoy, nuestro viaje de hoy, y algo que vamos a comenzar ya tras esa introducción. Nos vamos, como hemos anunciado, a la búsqueda de los otros, y ya veréis, será apasionante. Os invitamos a lo largo de los próximos minutos a un viaje por distintos destinos llenos de misterios. Desde bosques de suicidas hasta casas encantadas, pasando por procesiones de muertos. Hablaremos también de algunas llamadas extrañas que llegan desde el más allá. Todo a la búsqueda de ese misterio oscuro protagonizado por los otros. Esas entidades que, según dicen, habitan en el otro lado y que de vez en cuando saltan a nuestro mundo. Prepárate para un viaje único. Nuestro invitado nos guía. Y vamos con un compañero para que nos cuente alguna que otra historia de los otros. ¿Quiénes son los otros?
Bueno, Miguel, encantado de estar aquí. Los otros... Luego te saludo. Primero cuéntame quiénes son los otros. Los otros son estas visitas sobrenaturales que vienen produciéndose desde hace siglos, que mucha gente manifiesta haberse encontrado con ellos y que cuando acudes a las fuentes históricas te das cuenta de que son mucho más antiguos de lo que nosotros creíamos. ¿Te has encontrado con ellos? Sí, yo tuve un encuentro siendo niño. Sí. Y... Espera, la gente se enfada porque le corto. Déjame que te presente. Javier Pérez Campos, buenas noches, es un placer que estés con nosotros. Periodista, reportero de Cuarto Milenio, autor de un libro que se llama Los Otros y un friki de estos temas desde pequeñito, ¿no? Totalmente. Escuchabas el Espacio en Blanco hace mucho tiempo. Claro, también. Estar aquí es mítico, total. Estar aquí en Espacio en Blanco, pues bueno, ya tenía muchas ganas ahí de pasarme y encima en una noche como esta, una noche mágica para contar este tipo de cosas. No nos conocíamos, yo lo cuento siempre a los oyentes y te he seguido en la televisión con nuestro compañero Iker. Increíble el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Qué chulo, qué buen trabajo. Cómo estamos, lo hablábamos ahora, ¿no? Dignificando el mundo del misterio. Como la gente se lo está tomando en serio ya, porque no van los típicos, o los que iban antes, no los habladores, charlatanes, sino que hay gente de mucho nivel a la que le pasan cosas raras. Eso es lo importante, yo creo, Miguel, que nos vaya bien a todos y que al final borremos un poco todo eso que pasó en los 90, ¿no? Al final el testigo tiene que tener toda la credibilidad del mundo y eso hace que la gente se suelte y empiece a contarnos también sus historias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los otros, ¿te parece? Perfecto. De vez en cuando te vemos, Javier, de acá para allá viajando por el mundo, como todos los reporteros de Cuarto Milenio. ¿Cómo fue tu encuentro cuando eras pequeñito con los otros? Bueno, pues fíjate, yo estaba en cuarto de primaria, a punto de empezar el colegio. ¿Años? Pues tendría unos 13 años, 12 años, más o menos, quizá un poquito más joven, unos 10 años más o menos. Y yo estaba forrando libros, era los últimos días de agosto. ¿Dónde vivías? En Ciudad Real. Yo estaba en mi casa de Ciudad Real, la casa de mis padres todavía, y estaba ahí pues pegando mi nombre en algunos cuadernos, 5 de la tarde, y de repente, en la escalera que había enfrente de la puerta de esa salita donde yo me encontraba, empiezo a ver como una sombra perfectamente corpórea, densa, oscura, empieza a bajar lentamente como si flotara, no haciendo el movimiento de los pasos, sino como si se deslizara escaleras abajo, ¿no? Y yo automáticamente miro a mi hermano, que está en la habitación de al lado. ¿Estabas en la cama? ¿En la habitación? No, estaba en la habitación, y mi hermano, como te digo, eran 5 de la tarde, es decir, ambiente sugestivo ninguno, estábamos cada uno en nuestras cosas. Y de pronto vi que él tenía el rostro pálido, estaba viendo también lo mismo que yo. Y automáticamente, sin pensarlo, sin meditarlo, echamos a correr, salimos de casa, nos dejamos la puerta abierta porque mis padres estaban abajo en una reunión de vecinos en el portal. Claro, imagínate la cara de todos esos adultos cuando ven entrar allí a dos niños diciendo que acaban de ver un fantasma o lo que ellos creían que era un fantasma, ¿no? Y ahí surge un poco el interés de qué es eso que vimos. ¿Pudo ser un fantasma realmente? ¿Se trató de una alucinación compleja generada por dos mentes infantiles? Bueno, pues desde ese momento y hasta hoy han pasado más de 10 años y el resultado de las investigaciones para dar respuesta a mis propias preguntas es este libro. Te iba a preguntar que cómo te metiste en estos temas, aparte de escuchar programas como el Espacio en Blanco hace muchos años, que como nos han contado muchos de vuestros compañeros, ¿por qué te metiste? ¿Buscabas respuestas más profundas que lo que Bueno, a mí desde contado? siempre me ha interesado todo esto, ¿no? Siempre me ha interesado el misterio. Siendo muy niño me parecía interesante. De hecho, mi padre, cuando venía yo de niño con 8 años a Madrid a pasar el día en Navidad, recuerdo perfectamente, lo tengo grabado en mi cabeza, un día pasando por el Palacio de Linares y mi padre contándome, bueno, pues aquí hace unos años se grabaron unas voces, tal, y yo pegaba el oído a los muros del palacio para intentar escuchar, ¿no? Viene ya de muy antiguo y tuve la fortuna, además, de que en un momento clave de mi vida, cuando yo empezaba, bueno, pues con 13 años a interesarme por estas cosas, fue porque de pronto en casa de mi tío descubrí un libro de tapas blancas que se llamaba Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez, y bueno, me enamoró. Ese libro, de alguna forma, fue el reconocimiento o el darte cuenta de que podía ser un tipo como ese tal Iker Jiménez que con su cuaderno, con su grabadora, iba por toda España persiguiendo misterios en solitario, ¿no? Y al final, pues eso me llevó
a ir metiéndome poco a poco, descubriendo programas como Espacio en Blanco, descubriendo muchas otras cosas, y desde luego lo interesante es que mi pasión por estos temas no ha disminuido lo más mínimo, sino todo lo contrario. Y quizá darte cuenta de que no estamos solos, ¿no? De que no solamente somos unos cuantos locos los que estamos metidos en estos temas, sino que hay gente como tú que le interesa todo esto, ¿no? Claro, eso ha sido, yo creo, también la parte más importante, el empujón definitivo, ¿no? El ver que hay mucha gente que ha vivido cosas extrañas y de pronto empezar a documentar, a tirar del hilo, y al darte cuenta de que hay una madeja increíble, de que al final, cuando yo hace 10 años me sentía fascinado por estas cosas, solo estaba en la superficie de la piscina, ¿no? Ahora, mirándolo todo con perspectiva, me doy cuenta de que todavía queda muchísimo más, ¿no? Pero en esta aventura he descendido muy profundo para llegar a conclusiones que a mí me han parecido alucinantes. Y qué suerte tenemos de estar en esto, ¿eh? Sin duda, porque es verdad, al final yo estoy seguro de que la gente que estamos en esto, los que estamos en esto después de haber luchado duramente para estar aquí, nos dedicaríamos a esto incluso haciendo otra cosa, ¿no? Si no tuviéramos la enorme fortuna de poder dedicarnos a esto día a día, pues con nuestros quehaceres estaríamos sacando tiempo para ir en busca de misterios. Sin duda. ¿Cuáles son tus temas favoritos, los que más te han llamado la atención, los que más te encantan? Pues sin duda lo que tiene que ver con lo trascendente, con el origen del ser humano y con el destino, ¿no? Al final todos tenemos claro que venimos de un sitio y vamos a terminar muriendo, ¿no? Y no sabemos qué hay ahí. Esa última frontera es la que me parece más fascinante, porque es hacia donde nos dirigimos todos, ¿no? No podemos echar la vista a un lado y hacer como que eso no existe, a pesar de que en los últimos años se ha procurado tapar la muerte, ¿no? Parece que si no lo miramos no existe, es un tema que nos genera cierta incomodidad y procuramos apartarlo de nuestras conversaciones diarias, y sin embargo está ahí, y hay muchas maneras de estudiarlo, ¿no? La propia antropología, el arte, los distintos ritos funerarios, por ejemplo, de las culturas, y también, por supuesto, el misterio, el momento en el que el ser humano por vez primera se plantea qué hay después de la muerte, qué ocurre cuando nuestros seres queridos pierden la vida, y bueno, pues ahí están estas disciplinas como la arqueología, que nos están contando y están revelando cosas alucinantes, Miguel, como los enigmas de las sepulturas anómalas, de los que hablaremos ahora, una serie de ritos que al final demuestran que el vivo ha temido al muerto prácticamente desde que tiene conciencia. ¿Dónde te has encontrado de forma más impactante con la muerte? Vi un reportaje que hacíais en el bosque ese japonés, el bosque de los suicidas. Sí. Debe ser un sitio tremendo ese, ¿no? Te iba a responder además este sitio, Miguel, porque es que es un lugar impresionante. El bosque de los suicidios en Japón, la Aokigahara, está a los pies del mítico Monte Fuji. Es un lugar mágico y un lugar al que desde hace siglos acuden cientos de personas a quitarse la vida cada año, ¿no? ¿Qué hay allí para que vayan a quitarse la vida? Claro, ese es el gran misterio. ¿Qué ocurre allí? Yo, después de pasar allí unos días en Japón y sacar mis propias conclusiones, llegué a la conclusión, valga la redundancia, de que quizá para ellos aquel bosque es como un templo a la muerte, ¿no? El sintoísmo, la considerada principal religión en Japón, pretende acercar el alma a la naturaleza, ¿no? Por eso los grandes templos del sintoísmo forman parte de unos parajes naturales espectaculares. Y el templo de los suicidios, cuando tú entras allí, lo que te impresiona, por ejemplo, es la luz, cómo penetra la luz a través de las ramas frondosas que tapan el lugar. Disculpa, es un bosque normal. Es un bosque normal, aparentemente normal, pero es cierto que la luz genera una serie de, un ambiente un poco extraño. Hay quien nos hablaba, por ejemplo, de esa idea de cuando uno entra en una catedral gótica y tiene esa sensación que generan las vidrieras, ¿no? Pues es verdad que en el bosque de los suicidios existe ese efecto de la luz que a veces te juega incluso malas pasadas. Nosotros llegábamos a creer ver objetos dorados en algunas zonas, en algunas ramas, y se trataba de rayos muy concretos que alumbraban en zonas de este lugar, ¿no? Con lo cual, creo que hay una parte de misticismo en torno al suicidio, ¿no? La gente, además, que acude allí a quitarse la vida, no va y se cuelga de un árbol, no. Es gente que va allí y durante una semana prácticamente convive en el bosque en soledad. Lleva sus sartenes, sus botellas de agua, su reloj incluso, porque los japoneses son muy metódicos y allí encontramos relojes tirados por el suelo, despertadores. Llevan todos sus enseres.
Si deciden vivir en esos 7 días, porque son días de reflexión profunda, empiezan a tirar de una cuerda que han llevado consigo para poder llegar al camino principal y vuelven a la vida. Pero si deciden quitarse de la vida, si deciden morir allí, buscan un lugar apartado y se suicidan. Y lo cierto es que hay mucha gente, muchos turistas que se encontraban a cadáveres allí porque las patrullas de búsqueda son incapaces de entrar 1 kilómetro adentro porque es un lugar muy frondoso, alejándose del camino principal, y nosotros mismos hay un momento dado en el que estamos ya recogiendo y a punto de marcharnos cuando nos dicen, un vecino que pasa por allí le dice a nuestro traductor, acaban de encontrar un cadáver, una mujer que se suicidó aquí anoche, la noche en la que habíamos estado en el bosque. Y empezamos a seguir a la policía y efectivamente descubrimos cómo estaban levantando el cadáver en una bolsa y se lo llevaban en comitiva. Aquello nos impresionó, Miguel, porque fue descubrir que no se trata de una leyenda urbana, sino que realmente en el bosque acude todavía gente a quitarse la vida. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Pérez Campos, buscando a los otros. Impresionante la historia. Encuentros con muertos. Ahí en tu libro haces un repaso, supongo, de muchos de los reportajes que has estado haciendo. Qué suerte esto de viajar a tantos lugares, ¿eh? Total, soy un afortunado. Cierto. Encuentros con los muertos. Cuéntame uno, el que te haya llamado más la atención, el que te haya... Pues mira, hay aparte del bosque de los suicidas, que ha sido interesante. Sí, bueno, el bosque es que además los japoneses, los vecinos, temen entrar allí porque consideran que las almas, los fantasmas de los suicidas todavía vagan por allí, ¿no? Por eso me interesó también, porque había un misterio sobrenatural. Pero quizá uno de los encuentros que más me impresionan también es la historia que me cuenta Jesús Reiriz. Es un psicólogo muy importante de La Coruña, él es periodista también, tiene varios premios literarios, es decir, es una de estas personalidades importantes, ¿no? Y él me cuenta que hace unos años, mientras estaba charlando con un amigo en una de las arterias principales de La Coruña, en la calle Cabo Santiago Gómez, de pronto sus 2 amigos ven bajar por esa calle a un amigo al que hacía mucho tiempo que no veían. Y este amigo les saluda, levanta el brazo y les saluda. Ellos 2 le devuelven el saludo y siguen charlando un tiempo. Es una escena aparentemente normal, pero resulta que al cabo de unos días, mientras Jesús Reiriz está en una feria del libro, se encuentra con un viejo amigo también al que hace tiempo que no le ve y dice, bueno, el otro día vi a Suso bajando por la calle Cabo Santiago Gómez, y le dice, bueno, es imposible que lo vieras ese día, te habrás confundido porque Suso murió hace un mes y lo incineramos y está enterrado. Claro, Jesús se queda impresionado y, tirando del hilo y viendo las conversaciones que había tenido por correo el día que quedó con su otro amigo, descubre que es imposible, que él había visto a su amigo cuando ya había muerto, ¿no? Y los 2, porque lo vieron 2 personas, estaban absolutamente convencidos de que era él. Y esto es sorprendente, Miguel, pero, y tú lo habrás vivido, cuando un enigma o uno de estos casos te llama la atención porque nunca lo habías escuchado y resulta que empiezas a tirar del hilo y descubres que, aunque no lo hayas oído, ha ocurrido en otras ocasiones, pues eso me pasa a mí, ¿no? Empiezo a tirar del hilo y resulta que hay un periodista en Iquitos que relata una experiencia similar y yo me pongo en contacto con él rápidamente y me relata algo idéntico, ¿no? Es decir, encuentros con amigos que desconoces que han muerto y que suceden a plena luz del día. Y va y te lo cuenta, que se encuentra algún amigo. Luego te preguntaré explicaciones. Ha ocurrido muchas más veces, has recogido más casos. Sí, como te decía, un periodista en Iquitos me relata exactamente la misma experiencia. Y no solo eso, sino que resulta, cuando estábamos en la vorágine de Belmez, hicimos un especial sobre las caras de Belmez intentando llegar al fondo del asunto, ¿no? Y ahí, desde luego, en Cuarto Milenio nos quedamos alucinados porque llevamos a científicos, a todo tipo de expertos para intentar dar una respuesta, y resulta que los científicos que iban allí absolutamente escépticos se fueron todavía más sobrecogidos que nosotros porque fueron incapaces de encontrar absolutamente nada, ¿no? Y en medio de esa investigación yo hablo con Antonio Casado, el mítico periodista que escribió esas crónicas para Diario Pueblo sobre las caras de Belmez, y él me dice, bueno, ¿sabes que yo tengo un libro censurado sobre las caras de Belmez?
Y digo, bueno, algo había escuchado y empiezo a tirar del hilo y le digo, oye, me encantaría ver ese libro, no sé si, bueno, ya sabes, ¿no? Las artimañas un poco entre compañeros, y resulta que de pronto veo que Antonio se levanta, saca un cuaderno polvoriento que tenía en el fondo de un cajón, lo suelta encima de la mesa y me dice, este es el libro que no me dejaron publicar sobre las caras de Belmez. Nadie lo había leído, ¿no? Imagínate el momento. En una tarde devoro aquellas páginas. ¿Qué contaba? Pues hablaba, por ejemplo, de su enorme impresión, sobre todo el fenómeno social está maravillosamente retratado en ese trabajo, porque él cuenta un poco el miedo también cuando él llega al hostal después de ver por primera vez las caras y cómo esas caras parece que están todavía flotando en su retina, la enorme impresión que le provocan, la sencillez de María Gómez Cámara, en fin, un poco todo lo que se estaba montando allí, ¿no? Y el momento también en el que desde el régimen franquista se decide cortar todo esto de raíz y decir, bueno, ya está bien, ya no podemos seguir hablando de esto porque eso nos está yendo de las manos, ¿no? Todo eso aparece en el libro y por eso no le dejaron publicarlo. Y entre las historias que contaba en el libro, relata también la experiencia de un compañero de profesión, de un periodista, que una noche se encuentra con un viejo amigo al que hacía mucho tiempo que no veía, y cuando sube a casa y lo habla con sus hermanos le dicen, es imposible que te hayas encontrado con él. Y esta frase que digo es literal, dicen, porque este hombre llevaba ya 2 meses criando malvas en el cementerio de la Almudena. Muchos casos hay de ello. Te insisto que luego te preguntaré, no sé si quieres añadir algo más, te preguntaré explicaciones. Tu opinión acerca de... Has hablado de la Casa de las Caras. ¿Escuchaste los programas que hicimos desde ahí? Hombre, claro, los programas desde la casa, que además os empezaron a saltar los sensores de movimiento. Tremendo, aquello nos ponía los pelos de punta. Bueno, os pasó también a vosotros, ¿no? Después. Nos pasó exactamente igual. Y es que, mira, yo cuando estaba escuchando el programa... Por la carne de gallina. Totalmente, se me ponía la piel de gallina porque el sonido del detector de movimiento, vosotros estabais en la casa, pero los que escuchábamos eso, imagínate, ¿no? Eso daba mucho miedo, daba mucha impresión. Pero cuando resulta que vamos allí, nos dejan subir a la habitación de María y los detectores empiezan a saltar en la planta de abajo, en la famosa cocina de las caras, donde no había absolutamente nadie. Y yo hago la prueba de bajar completamente a solas, con la casa a oscuras, a cambiar el detector por si se trata de un fallo técnico. Cojo ese detector, pongo otro nuevo y me llevo ese detector a otro sitio. Bueno, pues el detector que yo me había llevado deja de sonar, pero el nuevo que acababa de dejar en la cocina sigue sonando constantemente. Y era la sensación como si, esto ya es absolutamente personal, ¿no? Pero como si en un momento dado se hubiera abierto ahí una especie de velo y de pronto todos estábamos formando parte de una atmósfera muy extraña, muy especial, y que es cierto que en un momento de la noche aquello se disipa, se rompe, volvemos a estar completamente normales y los fenómenos dejan de suceder, ¿no? Es muy curioso. Pero tu opinión, ¿qué piensas de ese fenómeno, de esa historia tan extraña que lleva tantos años, tan criticada, tan denostada por parte de muchos pseudo periodistas o pseudo comunicadores? ¿Qué crees que pasa? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que las caras no han sido creadas por ninguna mano humana, y eso lo hemos demostrado. Es decir, allí el programa en Cuarto Milenio llevamos, por ejemplo, a gente que picó, y además habíamos llevado también gente que controlaba el proceso metódicamente. Llevamos a científicos, a gente de análisis de suelo. Allí nos decían que no había ningún tipo de sustancia química, que no había trazos, es decir, que aquello es como si hubiera florecido de abajo como una especie de hongo, generando ese tipo de rostros. Y por lo tanto yo no tengo ningún tipo de duda de que ese fenómeno es realmente misterioso, ¿no? Ahora, ¿con qué tiene que ver? Claro, hay muchas teorías, desde la propia teoría de la familia, los antepasados de María, hasta esta historia que hablaba de los huesos enterrados en la cocina, ¿no? Mi teoría personal es que aquella casa era una especie de pizarra y María era como una tiza, ¿no? María, sin duda, tenía que ver con el fenómeno. Yo no tuve la suerte de conocerla, es una de las cosas, una de las espinas que tengo clavadas. Me habría encantado. Tremendo personaje. Claro, es que era una persona, por lo que me cuentan, ¿no? Y por las fotos y las filmaciones, con una fuerza tremenda. Y yo creo que ella tenía muchísimo que ver con el fenómeno, porque además fue morir ella y aquello fue diluyéndose. Aunque es cierto que algunas caras siguen con bastante fuerza todavía, pero hay algo que me inquietó muchísimo, Miguel. Es la primera vez que yo veo las caras
me doy cuenta de que las fotos que yo había visto de los años 80 y 90 no tenían nada que ver con eso. Las caras parecían estar envejeciendo. Recuerdo especialmente el padre y el niño, esa cara que hay, esas dos caras que hay cerca del fogón, que casi eran como dos calaveras. Se les había caído el pelo, tenían el rostro demacrado, es como si hubieran envejecido. Y eso a mí me marcó tanto que la primera noche que yo veo las caras y voy al hotel y duermo allí, es como lo mismo que le pasó a Antonio Casado, el tenerlas grabadas en la retina, ¿no? Y yo creo que eso os ha pasado a muchos. ¿Pasaste miedo? Sí que pasé miedo. Es uno de los sitios donde yo pasé miedo, sobre todo en ese momento en el que los detectores empiezan a sonar y yo tengo que bajar por esa escalera que tú conoces muy bien, la escalera, ahí, ¿no? Claro, yo solo por esa escalera angosta tan estrecha que sube a los aposentos de María, bajar por ahí, meterme en esa cocina yo solo y cambiar, ¿no? Y ver de pronto la pava en la oscuridad observando. De verdad que la pava yo la había visto en fotografías y muchos oyentes del programa la habrán visto en fotografías, pero no tiene nada que ver con verla en vivo. Tiene una fuerza que pone la piel de gallina la primera vez que te topas con ella. Nos preguntan qué es la pava, es una de esas figuras que está allí, la segunda que salió, que la picaron del suelo, la pusieron en un cuadro. A mí lo que me impresiona, y perdón que me meta en esa historia, que yo soy... Me encanta escucharte. No, tú eres el invitado. Cómo se ha ido moviendo del marco, y es como tratando de salir de ese marco que la pusieron, ¿no? Como si estuviera viva. Sí, hicimos una cosa además en el programa que era ver cómo habían ido evolucionando las caras desde que surgen por vez primera, desde las primeras fotografías que hay hasta la actualidad, ¿no? Y era, de verdad, el proceso era más que evidente. Se veía efectivamente cómo se iban moviendo por el suelo, cómo alrededor de algunas florecían otras figuras, como por ejemplo la madre con las hijas alrededor, la mujer desnuda, ¿no? Y luego se veía también ese proceso como de crecimiento. Había un feto de pocas semanas que con el paso de los años casi se convertía en un infante, en un niño al que le crecían incluso los dientes. Había también algunas que habían ido envejeciendo, es decir, cómo una persona puede ser capaz de hacer eso sin borrar, ¿no? Porque para hacer esa serie de cambios uno tendría que ir borrando y añadiendo, y sin embargo, lo que analizamos en el suelo, ahí no había marcas de nada de eso. Es una de las casas más impresionantes. Cambiamos un poquito de tema. Casas, siguiendo con el asunto, casas encantadas. ¿Alguna otra que hayas vivido? Sí, sentido. Hay, desde luego, bueno, en el libro efectivamente hablo de muchas experiencias, ¿no? En casas encantadas. Yo creo que una de las que más me impresionó por la cantidad de testigos que había y por la magnitud un poco del caso es el Hotel Corona de Aragón. Sabes que el 12 de julio del 79 allí hay un incendio terrible que provoca la muerte de un centenar de personas. Hay imágenes dantescas, ¿no? de gente intentando salvar su vida lanzándose desde un quinto piso, otros haciendo nudos con las sábanas para improvisar una especie de cuerda con la que descolgarse. Y todo eso provoca que cuando el hotel reabre sus puertas un año más tarde se empiece a hablar de apariciones, especialmente en la habitación 510, ¿no? En esa habitación donde una azafata de la compañía aérea Aviaco habla de una serie de visiones muy complejas, se habla incluso de un niño que juega por la habitación. Bueno, yo conseguí entrevistar a algunos testigos que habían vivido esta serie de fenómenos de primera mano. Ellos contaban haber vivido noches de auténtica pesadilla. Por ejemplo, recuerdo una de ellas que casi se emocionaba incluso cuando decía que una noche en la habitación, cuando va a estirar los pies, nota que hay una presencia sentada a los pies de la cama, ¿no? Y ella se queda tan asustada que despierta a su compañera, encienden las luces, pero no ven a nadie allí y empiezan a suceder una serie de cosas, ¿no? Que yo cuento luego ahí en el libro. Y conseguimos un permiso oficial para pasar 2 noches en la habitación 510, retransmitir y también grabar un reportaje para televisión, ¿no? Era la primera vez que el hotel permitía a unos periodistas entrar ahí, porque creían que hablar de esta serie de cosas, como tú bien sabes, ¿no? Hay muchos sitios públicos o donde algunos empresarios no quieren contar estas cosas. Aquí nos lo permitieron y bueno, fue una sorpresa tremenda porque en un momento dado, cuando llega Carmen Porter a la habitación 510 y dejamos una serie de grabadoras allí, la habitación estaba perfectamente insonorizada y de pronto cuando regresamos y revisamos las grabaciones
descubrimos que en una de ellas, solo en una grabadora y no en el resto de las que había, se cuela una voz, una especie de grito que parece venir de lo lejos, se va acercando a la grabadora y después vuelve a perderse en la lejanía, ¿no? Como si fuera el grito de alguien que se arroja al vacío. Esa es la sensación que a nosotros nos produjo y nos impresionó muchísimo. A mí me ocurre una cosa en el hotel, me ocurre ya... Escucha como... Fíjate, parece que lo habíamos hecho a posta, ¿no? Sí. Está sonando el efecto aquí. Pues una cosa muy parecida a esta, Miguel, una especie de grito que se acercaba, ¿no? Y hay un fenómeno que contaban los testigos que consistía en que en medio de la noche alguien llamaba a la puerta y cuando abrían no había nadie, ¿no? Yo llevaba eso recogido en mis apuntes y resulta que el domingo a las 11 de la mañana me llaman a la puerta, escucho los 3 golpes, me acerco para abrir y cuando estoy a escasos centímetros del pomo vuelvo a escuchar otra vez esos 3 golpes en la puerta muy cerca de mí, con lo cual abro rápidamente y descubro que no hay nadie en la puerta, que no hay nadie al otro lado. Me asomo y lo sorprendente, porque uno puede pensar, vale, te han gastado una broma, algún compañero o alguien que sabe que estás aquí o algún trabajador. La historia es que esos pasillos del hotel tenían unos detectores de movimiento que cuando, veían el más mínimo movimiento se encendían y se quedaban encendidos alrededor de 1 minuto, ¿no? Ajá. Estaban apagados. Cuando yo salgo es cuando se encienden. Es decir, si había habido alguien ahí unos segundos antes, era imposible que los detectores no lo hubieran detectado. Es el palacio que mandó construir el Marqués de Ferralbo. Entra en los museos con Radio Nacional. Fahrenheit 451 es la Lee libros a la que el papel de en los Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música Músicas en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional. No os pido que permanezcáis entre 4 paredes. Súbete a las tablas con Radio Nacional. ¿Y el equipaje? Disfruta del cine con Radio Nacional. ¿Pero por qué no te quedas aquí? Radio Nacional de España. Un mundo de cultura. 嘿，大家好吗？我叫汤阳，我们在天津向大家带来我们的这个祝福。Hola, buenos días, soy Pedro. Mi nombre chino es Tang Yang. Estamos en Tianjin, una ciudad muy bonita y muy relajada. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco. Muchas gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y disfrutando esta noche con Javier Pérez Campos, hablando de los otros, de alguna de sus experiencias. Historias de niños. Has hablado de un niño que aparecía también en ese hotel. Quizás son las que más impresionan cuando te ves metido en medio de ellas, ¿no? Sí, y esto es muy curioso, Miguel, porque resulta que cuando te metes a fondo en el tema, yo, para hacer esta investigación, no me he quedado solo en los testimonios, sino que he acudido también a las fuentes antropológicas. Aquí están los niños sonando. Nos acompañan, este es un programa, ya sabes. Pues sí, entonces la antropología, la arqueología, el arte nos ofrecen respuestas muy interesantes sobre los fantasmas. Lo que ocurre es que nunca nos habíamos metido a investigar en estos ámbitos, ¿no? Y además también en el arte, por ejemplo, o los arqueólogos también procuran que estas cosas no se mezclen demasiado, ¿no? Son demasiado academicistas y no quieren tampoco relacionar este tipo de hallazgos un poco extraños que vamos a mencionar ahora con el misterio. Es lo que algunos investigadores valientes han llamado ritualfobia, porque están convencidos de que en el ámbito académico hablar de fantasmas es casi ganarse un rincón en lo más marginal del sector, ¿no? Y por eso no se hace. Aquí en España, mientras que en otros países fuera se vanaglorian de tener fantasmas en las casas, en los hoteles, en los... Totalmente. Y aquí nosotros nos avergonzamos, o nos hemos estado avergonzando hasta ahora. Sí, y nos da miedo también, claro, totalmente. Lo que ocurre es que en el ámbito académico sucede también ya a nivel internacional, porque tenemos casos concretos como el de Jean Claude, que hizo un libro maravilloso. Él es un prehistoriador que hizo un libro llamado Los chamanes de la prehistoria y vio cómo ese libro automáticamente era eliminado de los lugares donde se vendían sus trabajos en los principales puntos académicos de Francia, ¿no? Porque ahí hablaba de cómo los chamanes querían contactar con lo otro, ¿no?
Y resulta que al tirar del hilo he descubierto que los niños han sido temidos en todas las épocas de la historia. Las apariciones de niños han sido las más temidas, quizá porque la muerte de un niño es lo más antinatural del mundo. Pero esto lo demuestra no porque lo diga yo, sino que avanzábamos antes esto de las sepulturas anómalas, ¿no? Hay un montón de arqueólogos que se están encontrando en diferentes partes del mundo una serie de tumbas, de enterramientos, donde los cadáveres fueron sometidos a unos rituales muy extraños, ¿no? Rituales de anclaje. Eso que hemos visto, por ejemplo, de la vampira de Venecia, una mujer con una gran piedra en la boca incrustada, sería uno de esos ejemplos. Lo que ocurre es que en la antigua Grecia también se practicaban este tipo de enterramientos. En Roma, en España tenemos casos de 12 individuos, por ejemplo, que fueron llevados a lo más profundo de una cueva. ¿En Cantabria? En Cantabria, efectivamente. Los llamaron los revenants, los investigadores, los retornados, porque en el siglo VI y VII son unos de los más antiguos, de los que se han encontrado en todo el mundo hasta ahora, y sin embargo lo desconocemos. Fueron llevados hasta allí, después les cortaron la cabeza, les machacaron los cráneos, los quemaron y levantaron un muro enorme para cegar el acceso a la cueva. Y me decían los arqueólogos que ese muro se había levantado para evitar que estos enterrados regresaran a atormentar a los vivos. Y resulta que en este tipo de enterramientos es muy habitual, o es más habitual de lo normal, encontrarse a niños. ¿Por qué? Porque los niños que morían a destiempo eran especialmente temidos. Y esto ocurre en todas las culturas que he visitado, en Rumanía, en Bulgaria, en Japón. En estos lugares las apariciones de niños son las más temidas, porque consideran que los niños son especialmente vengativos. Ellos no tienen conciencia además de la muerte, son incapaces de entender ese concepto, con lo cual son los que más habitualmente regresan a comunicarse con nosotros. ¿Has tenido alguna experiencia con testigos que han visto a niños de este tipo? Sí, y fíjate, uno de los testigos que han visto niños es un empresario que todo el mundo va a conocer en cuanto diga su nombre, que es Richard Vaughan. El empresario que trajo a España toda esta escuela del inglés, claro, que tiene canales de radio, de televisión, revistas, libros. Bueno, pues Richard Vaughan me contaba cómo mientras estaba abriendo un complejo en la Sierra de Gredos, en un lugar maravilloso, idílico, para hacer una serie de cursos intensivos durante el verano, pues ese hotel estaba vacío. Estaban todavía rehabilitándolo, pero Richard y su mujer en esa etapa, su chica, estaban durmiendo en la habitación de la última planta, ¿no? Y dice que una mañana, cuando los primeros rayos del sol están entrando por la ventana, por el ventanuco, su novia se despierta impresionada y entonces observa una niña que flota encima de ellos, casi a los pies de la cama. Dice que la cabeza casi tocando con el techo, una niña de aspecto descuidado y que les impresiona muchísimo, ¿no? Cuando sucede esto, la niña se desvanece, no saben muy bien explicar lo que ha ocurrido y empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí es cuando llega la sorpresa, porque les cuentan una historia ocurrida un siglo atrás, cuando la hija de un vecino de la zona que estaba jugando por allí, le cuentan que había caído a un pozo, que había muerto y que desde entonces son muchos los que han visto a la niña vestida de blanco jugueteando por allí. Y cuando este lugar abre sus puertas por vez primera y empieza a acoger alumnos y a gente que va allí a aprender inglés, empiezan a darse decenas de casos de gente que dice que no pueden dormir por las noches porque hay una niña que corretea por los pasillos, que llama a las puertas, que intenta jugar y que no saben qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces Richard Vaughan se da cuenta de que esta historia de que la niña ha sido vista por mucha más gente. Hablábamos ahora de que nos queda poco tiempo y que tiene que volver más veces al espacio en blanco. Será un placer tenerte de nuevo. Hombre, claro. Llamadas del más allá. Recoges también en tu libro algunas de ellas, ¿no? Y esas también ponen los pelos de punta. Sí. Por eso sí, parece una prueba de que ese fallecido se comunica y escucha su voz, ¿no? Y es otro de esos fenómenos muy extraños, Miguel. Resulta que, además, durante una cena en verano, uno de mis amigos de infancia me dice, bueno, no sé cómo nunca te he contado esto. Bueno, sí lo sabía, porque él no quería que lo llevara a Cuarto Milenio y entonces él había estado guardándoselo. Pero de pronto me
me cuenta una historia que muy resumidamente trata de cómo una madrugada recibe una llamada telefónica, él coge el teléfono, es una señora mayor, él cuelga porque la señora está desorientada, no sabe qué ocurre. A la mañana siguiente, la madre de mi amigo, revisando el teléfono, ve esa llamada, la devuelve y también habla con esta señora mayor, con Asunción, una amiga de la familia de toda la vida. Asunción vuelve a estar desorientada, no sabe qué ocurre, y entonces la madre de mi amigo llama rápidamente a la hija de esta señora mayor de Asunción para ver qué le está pasando a su madre, porque la nota muy desorientada, ¿no? Y entonces le dice que su madre murió la noche anterior y que están en el funeral y que están pasándolo muy mal, ¿no? Claro, cuando miran la hora, comparan la hora a la que había llamado a mi amigo en medio de la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, la hora a la que había hablado con su madre, era absolutamente imposible. Esta mujer llevaba muerta varias horas. Y resulta que casos como este hay decenas. De hecho, yo, tirando del hilo también, encontré un libro del investigador Scott Rogo que en los años 80 y 90 empezó a documentar decenas de casos. Es un libro maravilloso y en él cuenta que efectivamente este tipo de cosas ocurren, y todos los testigos a los que yo consigo localizar de llamadas en el más allá, llamadas del más allá, porque al emitir este caso en el programa empezamos a recibir un aluvión de casos idénticos, resulta que hay una serie de patrones que se repiten constantemente, como por ejemplo que las llamadas se producen en las primeras 24 horas del deceso, ¿no? Esa es una de las características más habituales. ¿Y dan mensajes? ¿Quieren despedirse? Suelen ser mensajes en los que, esto también lo contaba Scott Rogo y yo pude comprobarlo al analizar todos los casos que recibimos, que son la mayoría de las veces personas desorientadas, otras veces dan mensajes muy claros de estoy bien, tranquilo, son mensajes de tranquilidad, nunca mensajes de angustia, y son mensajes apresurados, como si tuvieran poco tiempo para establecer el contacto, la mayoría de las ocasiones con un ruido blanco de fondo muy extraño, muy estruendoso, como si hubiera una radio sintonizándose de fondo. Y esas son las características más habituales de estas llamadas, y que la gente, sin conocer las experiencias de unos y otros, relataban de la misma forma. Momento de sacar conclusiones. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué pasa? ¿Hay una vida más allá? ¿Y hay pruebas definitivas? ¿Es toda imaginación de los seres humanos? ¿Alucinaciones como tú pensabas cuando viste, o alguna vez se ha pensado cuando ves un fenómeno, no debe ser una alucinación? ¿Qué pasa? Bueno, yo en el libro experiencia me hacía muchas preguntas, ¿no? Y en el libro no dejo muchas conclusiones, quiero que sea el lector el que las saque, pero yo aquí, en Espacio en Blanco, por supuesto, pues ya que me preguntas, te cuento un poco mis experiencias y mis ideas, ¿no? Mi idea ha variado mucho en los últimos 3 años, desde que empiezo a escribir el libro hasta que lo termino. Tengo que reescribir incluso algunos capítulos porque descubro que no tengo nada que ver con el que escribía eso. Y todo tiene que ver con un mazazo que me pegó la vida hace unos meses, ¿no? La muerte de un familiar querido, un familiar joven que se marcha a destiempo de forma inesperada y que te deja muchas preguntas. Y los que nos dedicamos a esto no podemos afrontar la muerte como una cosa trágica sin más, ¿no? Aquello me hizo reflexionar muchísimo y fíjate, saqué conclusiones. Yo creo que efectivamente hay vida después de la muerte, quizá no vida tal y como la concebimos nosotros, quizá tampoco como nos la vende el cine, pero a lo mejor tiene que ver con esa energía, por ejemplo, inesperada que ayuda a la persona a superar una pérdida, o quizá tiene que ver con esa fuerza que nos acompaña en momentos clave, que nos pone en nuestro lugar. Quizá los que se van, la gente buena que se marcha, está velando por nosotros, está cuidándonos. No tiene nada que ver con todo eso negativo que nos han vendido constantemente, con eso que nos da miedo, que nos tiene que aterrorizar, y que en el fondo, Miguel, tiene que ver con esa conspiración de alejarnos de lo mágico. Sobre todo a partir de la Edad Media, con la expansión de las religiones monoteístas, se intenta demonizar lo mágico. La palabra daimon, que era el intercesor, el intermediario entre el mundo de los dioses y el mundo de los vivos, uno de los otros, pasa literalmente a demonizarse. Daimon significa demonio a partir de ese momento y se convierte en algo maligno y dañino. Hay que evitar ese tipo de cosas que son paganas y que no hacen más que alejarnos de la doctrina de tal o cual religión, ¿no?
Y por eso lo mágico ha pasado a una especie de lugar un poco considerado peligroso, al que incluso si podemos evitar que la gente crea, muchísimo mejor, porque la gente, cuanto más materialista y menos trascendente, mucho más manejable. Y al final en el libro yo reivindico eso, que el explicacionismo ha hecho mucho daño. No podemos dejar de lado una realidad que está ahí, que ha sido representada en el arte, que ha sido vista por cientos de personas, por millones de personas a lo largo de la historia, y que solo porque seamos incapaces de percibirla a través de nuestros 5 sentidos, o seamos incapaces de medirla o dejarla por escrito de alguna forma, o comprobar su existencia con el método científico, no podemos rechazarlo. Antes de que te vayas, quiero preguntarte, ¿existen los milagros? Después de esa explicación que has dado. Bueno, ¿has vivido experiencias donde... Yo personalmente no he vivido milagros, aunque al final... ¿Qué consideramos milagro? Yo, por ejemplo, en el libro sí que recojo casos como el que vio, por ejemplo, el propio Oliver Sacks, un neurólogo maravilloso que nos dejó hace poco, un hombre de ciencias puras, que de pronto cuenta cómo un día, mientras está descendiendo una montaña, se rompe la cadera, es incapaz de seguir descendiendo, hace una temperatura gélida, prácticamente bajo cero, su cuerpo empieza a pedirle dormir, descansar, y él sabe, además, es consciente de que si se queda dormido en el bosque no despertará nunca, porque las temperaturas bajan muchísimo durante la madrugada, y entonces de pronto, cuando está a punto de quedarse dormido, empieza a escuchar una voz que él denomina la voz de la vida, que le dice: levántate, camina, tienes que seguir caminando, y que gracias a esa voz que le va marcando el paso, él consigue llegar a un aparcamiento donde hay un montón de gente, unos kilómetros más abajo, y pone a salvo su vida, ¿no? Y él relata un montón de casos idénticos, de voces que han salvado vidas a personas que estaban a punto de perderlo todo, a punto de suicidarse. ¿Podríamos considerar milagro una cosa como esta? Yo creo que sí. Algo que pone a salvo tu vida y que es de origen inexplicable debería ser un milagro, aunque quizá lo que nos tendríamos que preguntar es si los milagros solo pueden tener relación con la religión. ¿Procesiones de muertos? También. Ya casi para terminar, te tendríamos aquí en el programa un montón de tiempo. Claro, yo hago un recorrido por la Galicia mágica, un lugar, yo creo, uno de los últimos reductos de nuestro patrimonio mágico, ¿no? Allí se habla de la leyenda de la Santa Compaña, esta procesión de difuntos que era vista por el pueblo, y yo descubro también, acudiendo a las hemerotecas, que en el siglo XIX, en 1840 aproximadamente, un periodista gallego, Claudio Cubeiro, publica un artículo en el Almanaque Gallego hablando de auténticas oleadas de pánico en poblaciones gallegas, porque cuando cae la noche creen que la Santa Compaña aparece en el pueblo. Muchos la ven entrando por las callejuelas, haciendo sonar una campanilla con esos candiles, y eso les impresiona tanto que la gente se encierra en las casas, atranca puertas y ventanas y se pone a rezar, ¿no? Lo que ocurre es que creíamos que todo eso estaba perdido, y cuando yo hago mi viaje a Galicia y empiezo a ir por los pueblos, especialmente los pueblos del interior, de Lugo, por ejemplo, o los pueblos de la frontera con Portugal, sitios que son marcados como clásicos de este tipo de apariciones, empiezo a rescatar testimonios y la gente me confirma que efectivamente allí hasta hace unos años la gente se encerraba en sus casas por miedo, porque se veía de forma habitual, ¿no? Para terminar, el hombre que se fumó dentro de un taxi. Para terminar por ahora, hacemos un punto y... Sí, esto es muy interesante, Miguel, porque todos hemos oído hablar de la clásica leyenda urbana de la chica de la curva. Jan Harold Brumban, antropólogo moderno, descubrió un poco las raíces también, el origen de esta historia. Pero ¿cómo se te queda la cara cuando una persona te cuenta impresionada que él ha sido testigo directo de esa historia, ¿no? ¿En España ocurría? En España, y además en medio de la ciudad, porque esto de las aparecidas de los caminos, que por cierto hay documentos de la Guardia Civil con denuncias de este tipo, es decir, que esto está en los documentos de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una cosa que quede solo para los libros de antropología. Y lo que ocurre es que en este caso concreto sucede dentro de una gran ciudad como es Barcelona. El taxista sube a una chica a su vehículo a las 2 de la mañana, la chica le dice que la lleve a Glorias, y cuando arrancan el vehículo y empiezan a circular, de pronto la chica le dice: tenga cuidado porque ahí me maté yo, ¿no?
todo calcado casi a la clásica historia. Pero este hombre estaba todavía impresionado porque dice que en ese momento él detiene el vehículo en un semáforo en rojo, baja la ventanilla y le dice al taxista que hay al lado: ¿has visto a la muerta que llevo detrás? Intentando hacer una especie de broma, y entonces se da cuenta de que la víctima de una especie de broma macabra es él, porque el otro taxista le dice que chica, si el taxi va vacío, y cuando él se da la vuelta descubre que la mujer se ha esfumado en el interior del vehículo, ¿no? Y llega a tocar el asiento y descubre que está mojado, como si alguien hubiera estado ahí sentado hasta unos instantes antes. Y eso le impresiona tanto, Miguel, que él deja de trabajar de noche. Dice que no puede salir de noche prácticamente porque teme conducir con su taxi, y además me mostró, porque yo hice el recorrido con él por el mismo lugar por el que condujo con esta mujer. Él llevaba el taxi lleno de espejos para tener controlado cada milímetro del vehículo. Tremendo. Tenemos que terminar, desgraciadamente. Los otros, si queréis más, están aquí. Son los otros, el último trabajo de Javier Pérez Campos. Javier, dices, nos acompañan, nos guían, nos observan. Ha sido un placer haberte conocido, haberte tenido aquí en el programa. Espero que vuelvas más veces. Forma de contacto, te seguiremos viendo en Cuarto Milenio. Saludos a todos los compañeros, a Iker, claro, Carmen y a todos los compañeros de la redacción y de ese increíble, magnífico programa de televisión. Chapó, chapó, chapó. Pues muchísimas gracias, Miguel. De verdad que ha sido un placer. Les mandaré un abrazo muy fuerte de tu parte. Y bueno, seguiremos ahí luchando y sacando aventuras, buscando respuestas y sobre todo buscando preguntas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sí, señor. ¿Forma de contacto tienes? ¿Alguna página web o Facebook? Yo estoy en Twitter en @Javi Pérez Campos. Soy muy activo además, respondo preguntas y bueno, por ahí en esa cuenta de Twitter ahí pueden seguirme también en Facebook y pueden buscar un poco información. Insisto, ha sido un placer. Que no sea la primera ni la última que te siga viendo. Seguro que no, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti.